El sol de Oaxaca caía a plomo, no perdonaba a nadie, y menos a la pobre camioneta Ford de los años 80, que se había convertido en el único techo de Andrea y sus 3 muchachos. Estaban varados en un pedazo de tierra olvidado, un páramo seco, donde solo crecía el mezquite y la desesperación. Andrea, una mujer que no llegaba a los 35, pero que ya cargaba el peso de un siglo en la espalda, observaba el horizonte a través del parabrisas rajado. Sus hijos, Miguel de 10, Elena de 7, y el pequeño Javi, de apenas 4, jugaban con piedras en la poca sombra que proyectaba el vehículo. Eran su motor y su ancla, lo único que la mantenía aferrada a este mundo después de que la mala suerte, como un perro rabioso, se ensañara con ellos. Primero fue la enfermedad de su esposo, que se lo llevó rápido y sin avisar. Luego vinieron las deudas, el desalojo y la necesidad de huir de la ciudad donde cada esquina le recordaba lo que había perdido. Habían llegado a ese lugar, cerca de un pueblo que ni siquiera tenía nombre en el mapa, buscando una promesa vaga de trabajo que nunca se concretó. «Mamá, tengo sed», dijo Miguel el mayor, con esa voz grave que ya anunciaba al hombre que sería. Andrea suspiró. El agua era racionada. La poca que tenían la conseguía caminando kilómetros hasta una bomba comunal. «Aguanta, mi vida, ya casi cae el sol». La camioneta, apodada cariñosamente La Cucaracha, por su color marrón oxidado, era un desastre, pero era su hogar. Las ventanas estaban tapadas con sábanas viejas para evitar el calor. El asiento trasero se había transformado en una cama improvisada. La estabilidad era un recuerdo lejano, un lujo que ya no podían permitirse. Andrea se sentía como una vela que se apagaba, luchando contra un viento que venía de todas partes. «¿Qué más me puede pasar, Dios mío?», pensaba ella, mientras intentaba remendar un pantalón de Javi con hilo y aguja. Y justo en ese momento de quietud y resignación, pasó lo inesperado. Un aleteo pesado y torpe rompió el silencio del atardecer. Algo grande y oscuro aterrizó con un golpe sordo justo encima del techo de La Cucaracha. Los niños se asustaron y se pegaron a su madre. «¿Qué es eso, mami?» «Un pájaro gigante», preguntó Elena, asomando la cabeza. Andrea se levantó con cautela. El techo de la camioneta estaba tan caliente que el metal vibraba. Se subió al parachoques para mirar. Era una paloma, pero no una paloma cualquiera. Esta era grande, de un plumaje gris plateado, y se notaba que estaba exhausta, jadeando por el esfuerzo. Tenía las patas cubiertas de polvo, pero en una de ellas algo brillaba con una luz extraña bajo el sol moribundo. «Vaya, vaya, miren lo que nos trajo el viento», murmuró Andrea. La paloma, al verla, intentó volar de nuevo, pero estaba demasiado débil. Andrea, con movimientos lentos y suaves, se acercó. Lo que brillaba en la pata del animal no era una simple anilla de identificación. Era un aro de oro, macizo y pulido, que parecía demasiado pesado para el ave. Y atado a ese aro, con un hilo fino pero resistente, había un diminuto pergamino enrollado, no más grande que la uña de su pulgar. Andrea sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. En ese lugar, en ese momento, una paloma mensajera con oro en la pata era tan improbable como que lloviera dinero del cielo. Con mucho cuidado, primero le ofreció agua en la tapa de una botella. El animal bebió desesperadamente. Una vez que la paloma se calmó un poco, Andrea desató el minúsculo rollo de pergamino. El papel era antiguo, de un color amarillento, y estaba sellado con una gota de cera roja que parecía tener un escudo de armas muy borroso. Abrió el pergamino con manos temblorosas. La letra era elegante, escrita con tinta negra desvanecida, pero lo que decía no tenía sentido a primera vista. No era una simple carta. Estaba escrito en una especie de código, o, más bien, en frases tan crípticas que parecían sacadas de un libro viejo. Decía: «El pájaro que canta en el techo de la última hija del sol. La llave descansa donde el agua no corre. El tesoro espera a la línea directa de Moncada. Busca el ojo de la serpiente, 3 pasos al norte del árbol que llora. La caja de hierro guarda lo que fue prometido, la corona del rey». Andrea releyó la nota 3 veces. «¿La última hija del sol? ¿Moncada?».
Ella no conocía a nadie con ese apellido. Ella era Andrea Sánchez, su esposo, Rafael Gómez. ¿Qué tenía que ver ella con reyes o tesoros? ¿Qué dice mami? ¿Es una carta de papá?, preguntó Miguel, ilusionado. No, mi amor, es un acertijo muy extraño. Andrea sintió una punzada de frustración. Justo cuando pensaba que nada más podía pasar, llegaba esta ridiculez. Seguramente alguien había perdido a la paloma, y la nota era parte de un juego de niños ricos o algo por el estilo. Pero el anillo de oro era real, pesaba en su palma, y la paloma, que ahora dormitaba, parecía una criatura de importancia. Ella regresó a la camioneta, encendió la linterna de pilas y desplegó el papel sobre el volante. Necesitaba pensar con calma. La frase que la martillaba era «La línea directa de Moncada». Andrea se obligó a recordar. Su abuela materna, que había muerto cuando ella era pequeña, siempre hablaba de una familia lejana, gente de mucho dinero en el norte del país, pero que se habían peleado por tierras y nunca más se habían hablado. Recordaba vagamente el apellido. ¿Moncada? Sí. Su abuela era de apellido Sánchez por su padre, pero la abuela de su abuela... ¡Carajo! El recuerdo era tan fino como un cabello. Si les está gustando esta historia de lucha y lo que está a punto de descubrir Andrea, no olviden darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estas aventuras. Andrea se mordió el labio inferior. Si esto tenía algo que ver con su familia, aunque fuera remotamente, tenía que investigarlo. La nota mencionaba un mapa. ¿Dónde estaba el mapa? Revisó el pergamino otra vez. Había una mancha de tinta más oscura en la parte inferior. Al tocarla se dio cuenta de que no era una mancha, sino un dibujo microscópico. Con la luz de la linterna distinguió líneas muy finas que parecían representar un croquis rudimentario. Era un mapa de una zona que le resultaba familiar. El dibujo mostraba un camino de terracería que terminaba en una construcción grande, rodeada de muros altos. Al lado de la construcción había un símbolo extraño, como un ojo con una línea ondulada. Andrea reconoció el lugar de inmediato. Era la Hacienda Vieja. Se llamaba La Escondida y quedaba a unos 20 kilómetros de donde estaban. Una propiedad enorme, abandonada desde hacía décadas, envuelta en leyendas de fantasmas y tesoros enterrados. Los lugareños decían que el dueño, un hacendado de apellido Moncada, había muerto sin dejar herederos claros, y la propiedad había quedado en el limbo, deteriorándose con el tiempo. Andrea sintió que el corazón le daba un vuelco. Esto ya no era un juego. Miguel, ¿recuerdas que te conté que el camino de aquí va a dar a la Hacienda Vieja? Sí, mamá, la que dicen que está embrujada, dijo el niño, con un brillo de aventura en los ojos. Bueno, este mapa creo que es de ahí. La nota decía que la caja de seguridad estaba oculta en la hacienda, esperando a la última de la línea directa de Moncada. ¿Podría ser ella? Una viuda sin blanca viviendo en una camioneta, la heredera de algo grande. Era una locura, pero la locura era todo lo que le quedaba. La esperanza se había esfumado hacía tiempo, pero la desesperación era una fuerza poderosa. Si había un 1% de posibilidades de que esa nota fuera cierta, Andrea no iba a dejarla pasar. Sus hijos dependían de ello. El sol se ocultó por completo, envolviendo el desierto en una oscuridad profunda, solo interrumpida por las estrellas brillantes. Andrea guardó la paloma en una caja de cartón para que pasara la noche. Le dio un poco de maíz que había guardado para cocinar y se sentó a observar el mapa. Tenía que descifrar el resto del código. El ojo de la serpiente, 3 pasos al norte del árbol que llora. El árbol que llora. En la región había un tipo de árbol que segregaba una resina blanquecina, casi como lágrimas. Tenía que ser un punto de referencia en la hacienda. Y el ojo de la serpiente. Quizás era un adorno arquitectónico, un escudo en la pared o una cerradura especial. Pero antes de seguir, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ni un pedacito de este drama. Lo que Andrea está a punto de arriesgar podría cambiarles la vida o costarles la poca seguridad que les queda. Andrea se pasó la noche en vela, con el mapa y la linterna.
Estudió cada línea del dibujo. La hacienda estaba lejos, demasiado lejos para ir a pie y volver en un día, y menos llevando a los niños. Tenía que ir sola. La decisión era aterradora. Dejar a sus hijos solos en ese páramo, aunque fuera por unas horas, la llenaba de pánico. Pero no podía llevarlos a una propiedad abandonada que, según las leyendas, era peligrosa. Al amanecer, el aire fresco le dio un poco de claridad. La paloma, ya recuperada, revoloteaba dentro de la caja. Andrea tomó una decisión. Miguel, mi vida, necesito que seas el hombre de la casa por unas horas. El niño se irguió, orgulloso de la responsabilidad. Sí, mamá. Voy a ir al pueblo, pero un poco más lejos. Necesito ver algo en la hacienda vieja. Regreso antes de que el sol esté alto. No salgan de la cucaracha por nada del mundo, ¿me oyes? Miguel asintió con seriedad. Elena y Javi dormían. Andrea agarró su mochila más vieja, metió la linterna, una botella de agua, unas galletas duras y el pergamino. El anillo de oro lo guardó en el bolsillo más profundo de su pantalón. Era su única prueba de que aquello era real. Salió de la camioneta, cerró la puerta con cuidado para no despertar a los pequeños y se puso en marcha. El camino de terracería era largo y el sol ya empezaba a calentar con saña. Cada paso era una oración, una mezcla de miedo y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Mientras caminaba, repasaba la nota. ¿Y si era una trampa? ¿Y si alguien había puesto esa nota para atraer a personas desesperadas? Pero, ¿por qué el anillo de oro? ¿Y por qué la mención al apellido Moncada, que sí tenía una conexión lejana con su abuela? A medida que se acercaba a la zona, el paisaje cambiaba. Los mezquites daban paso a árboles más frondosos, aunque secos. La hacienda se alzaba en la distancia, un gigante de piedra ocre que parecía haber sido tragado por la tierra y el tiempo. Cuando finalmente llegó a los muros perimetrales, se detuvo a recuperar el aliento. Los muros eran de piedra gruesa, cubiertos de musgo y enredaderas espinosas. La entrada principal, un portón de madera maciza, estaba encadenada y oxidada. Andrea buscó el camino alterno que mostraba el mapa. El croquis indicaba un boquete en el muro posterior. Tuvo que rodear la inmensa propiedad, sintiendo que cada sombra la observaba. Finalmente, encontró la brecha. Era un agujero causado por el derrumbe de una sección del muro, justo lo suficientemente grande para que una persona delgada como ella pudiera colarse. Respiró hondo. Estaba a punto de cruzar una línea. Se deslizó por el boquete y aterrizó en un patio interior invadido por la maleza. El silencio era opresivo, solo roto por el crujido de sus pasos sobre las hojas secas y los escombros. La hacienda era enorme, con varios edificios conectados por arcos oscuros. Tenía que encontrar dos cosas: el árbol que llora y el ojo de la serpiente. Comenzó a caminar, siguiendo las indicaciones del mapa. El patio central estaba dominado por una fuente seca y un árbol viejo, cuyas ramas se extendían como brazos esqueléticos. Al acercarse, Andrea notó la resina blanca y pegajosa en el tronco. «El árbol que llora», murmuró, sintiendo un escalofrío. El siguiente paso era la clave. 3 pasos al norte del árbol que llora. Andrea se paró justo al lado del tronco, mirando hacia el interior de la casa principal, que estaba al norte. Contó 3 pasos largos y firmes. Se detuvo. Estaba frente a una pared de piedra. Según la nota, por ahí debía estar el ojo de la serpiente. Revisó la pared con sus manos. La piedra era áspera y fría. No había cerraduras, ni adornos, ni nada que pareciera un ojo de serpiente. La decepción empezó a subir por su garganta. Había arriesgado todo por nada. Por una broma cruel. Se apoyó contra la pared exhausta, y justo al hacerlo, su mano rozó algo irregular en la piedra. No era parte del muro. Era un pequeño relieve, cubierto por una capa de polvo y telarañas. Lo limpió con el puño. Era un pequeño círculo de bronce con un diseño que, efectivamente, parecía un ojo estilizado, la pupila vertical como la de una serpiente. «El ojo de la serpiente», exclamó en un susurro emocionado. El círculo no era una cerradura, sino un botón o una manija. Lo empujó.
Al principio, nada. Lo giró. Tampoco. Recordó otra vez la nota. La llave descansa donde el agua no corre. ¿La llave? ¿Cuál llave? El anillo de oro. Andrea sacó el aro de oro de su bolsillo. Era grueso y pesado. Volvió a examinar el ojo de la serpiente. En el centro del ojo de bronce había un pequeño hueco, apenas visible. Con el pulso acelerado, Andrea deslizó el anillo de oro en el hueco. Encajó perfectamente. Se escuchó un clic sordo, y la sección de la pared frente a ella, que parecía sólida, comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando un nicho oscuro y profundo. Ya saben, un buen me gusta y compartir, que esta historia apenas comienza. Andrea encendió la linterna y apuntó al interior. El nicho era pequeño como un armario empotrado. Y en el centro, sobre una repisa de mármol, había una caja de hierro antigua, maciza y oxidada, asegurada con un candado enorme que parecía de la época de la colonia. La caja de hierro. El tesoro. Pero, ¿cómo abrirla? El anillo había servido para revelar el escondite, pero el candado requería otra llave. Andrea se acercó con cautela. La caja no tenía más inscripciones, salvo una cosa grabada en la tapa, casi borrada por el óxido. Una simple letra M, Moncada. Mientras inspeccionaba la caja, notó que el candado no estaba completamente cerrado. Estaba enganchado, pero la cerradura parecía haber sido forzada, o quizás bloqueada por el tiempo. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Andrea tiró del candado con todas sus fuerzas. El metal chilló, y con un crujido la cerradura oxidada cedió. El candado cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Andrea levantó la tapa de la caja. El aire dentro del nicho olía a moho y a metal viejo, pero lo que vio dentro la hizo olvidar dónde estaba. La caja no contenía tierra, ni ratas, ni telarañas. Estaba llena de objetos que brillaban débilmente bajo la luz de la linterna. Había montones de monedas antiguas de oro, engarzadas en collares rotos, y un puñado de lingotes pequeños, del tamaño de su pulgar, apilados como ladrillos, y en el fondo, envuelto en una tela de seda vieja que se desintegró al tocarla, había un sobre sellado. Esto no era un juego, esto era real, era una fortuna. Andrea recogió el sobre sellado. Estaba escrito con una letra firme y moderna, muy diferente a la del pergamino. Decía, simplemente, para la última Moncada. Lo abrió con cuidado. Dentro había 2 documentos. El primero era un testamento, fechado 50 años atrás. El segundo era una carta. Andrea leyó la carta primero. Estaba firmada por un tal don Ernesto Moncada, su tío abuelo, al que ni siquiera sabía que existía. La carta explicaba que, tras una amarga disputa familiar, Ernesto había jurado que su fortuna no caería en manos de sus hermanos codiciosos. Había dispuesto todo para que su herencia llegara a la última descendiente de la línea directa, no importa cuán lejos estuviera o cuán pobre fuera. El pergamino y la paloma eran la prueba final. La carta terminaba con una frase que le cortó la respiración. Lo que aquí encuentras es el adelanto. La verdadera corona espera a tus hijos. Andrea tembló. Sacó el segundo documento, el testamento. Lo desplegó con manos que ya no sentía. Era un documento legal complejo, pero había una sección que saltaba a la vista, escrita en negrita. Nombraba a los herederos universales de Moncada Hoteles y Resorts a los hijos de Andrea Sánchez, Miguel, Elena y Javier. El testamento indicaba que, debido a la extinción de la línea directa de varones y la promesa de que vivirían como reyes, el vasto emporio hotelero, que Andrea ni siquiera sabía que existía, pasaba directamente a sus pequeños, bajo la tutela legal de ella. Andrea se dejó caer de rodillas en el polvo. Las lágrimas, que no había derramado en meses de penuria, brotaron sin control. No era solo el dinero o las joyas que brillaban a su lado. Era el fin de la lucha, el fin del miedo. Sus hijos no tendrían que dormir más en la cucaracha. La promesa se había cumplido. Ella, la viuda perdida en un páramo, había encontrado la llave para la vida de reyes de sus hijos. Pero ahora, el verdadero desafío comenzaba.
¿Cómo reclamar legalmente una fortuna que estaba en manos de un tío abuelo al que nunca conoció? ¿Y cómo salir de ese desierto con lingotes de oro a cuestas? Andrea miró el sol que empezaba a subir. Tenía que volver con sus hijos. El camino de regreso sería el más largo de su vida. Andrea se quedó allí, arrodillada en el polvo de la hacienda vieja, con el testamento de un imperio hotelero en una mano y la fortuna en joyas y lingotes en la otra. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperle las costillas. Las lágrimas, calientes y saladas, limpiaban la mugre de sus mejillas. No eran lágrimas de pena, no, señores. Eran el desborde de una mujer que había tocado el fondo del pozo y de pronto se encontraba flotando en un mar de promesas. Vivirían como reyes. La frase le rebotaba en la cabeza. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de la responsabilidad, que ahora era mucho más grande que el peso de la desesperación. Tenía que ser rápida. Estaba en una propiedad abandonada, sola, a kilómetros de sus hijos, y con una fortuna que la convertía en un blanco. La caja de hierro oxidada era demasiado grande para llevarla. Andrea, con una prisa febril, empezó a sacar el contenido. Metió los documentos, el testamento y la carta en la mochila junto con el pergamino original. Los lingotes de oro, pequeños y sorprendentemente pesados, los envolvió en el viejo pañuelo que usaba para el sudor. Eran unos 15 lingotes, pequeños como barras de jabón, pero con una densidad que le gritaba su valor. Las joyas eran un problema. Había collares de perlas que se deshacían con el toque, y anillos con piedras oscuras que parecían mirarla. Eran demasiadas. Andrea seleccionó solo las piezas más pequeñas y manejables, unas cuantas sortijas y un brazalete grueso de oro macizo. Lo demás tuvo que dejarlo. No podía arriesgarse a ser descubierta con un fardo gigante. Una vez que tuvo el tesoro de avance asegurado en la mochila y el anillo de la paloma bien guardado en su pantalón, se obligó a cerrar la caja de hierro y a deslizar la pared secreta de vuelta a su sitio. El clic final sonó como un disparo en el silencio de la hacienda. Salió del nicho, asegurándose de que el ojo de la serpiente estuviera en su lugar. La luz del sol ya entraba por las ventanas rotas del caserón. Tenía que irse. Mientras cruzaba el patio, el miedo se mezclaba con una euforia casi histérica. ¿Cómo era posible? Ella, Andrea Sánchez, la viuda desahuciada, ahora cargaba el futuro de sus hijos en una mochila vieja. Si sienten la emoción de Andrea al saber que el futuro de sus hijos está asegurado, no olviden compartir esta historia con todos sus amigos, que estas son las cosas que nos recuerdan que los milagros existen. El camino de vuelta fue una tortura diferente. Ya no era el dolor de la desesperanza, era el peso físico del oro y el peso mental del secreto. Cada paso era una negociación con su cuerpo agotado. El sol, ahora alto, quemaba sin piedad. Andrea caminaba con la cabeza gacha, aferrada a su mochila como si fuera su propia vida. Llegó al paraje donde estaba la cucaracha sintiendo que sus piernas se iban a doblar. El reloj marcaba poco más de las 10 de la mañana. Miguel estaba sentado en el parachoques, vigilando. Al verla, el niño corrió hacia ella. «Mamá, creí que no volvías. ¿Te pasó algo?» Andrea lo abrazó con una fuerza que lo sorprendió. El olor a sudor y a óxido de la hacienda se mezcló con el aroma limpio de su hijo. «Estoy bien, mi amor. Estoy perfectamente bien. Pero necesito que me ayudes con algo muy importante». Se metieron en la camioneta. Elena y Javi seguían durmiendo, acurrucados bajo una manta. Andrea cerró la puerta de golpe, bloqueando la luz con las sábanas viejas. Se sentó en el asiento del conductor, respirando profundamente. «Miguel, ¿recuerdas que te dije que el acertijo era muy extraño?» «Sí, mamá». «Bueno, no era un acertijo. Era verdad. Encontré algo». Desató el pañuelo sucio y puso los 15 lingotes de oro sobre el volante. El metal pulido y brillante contrastaba brutalmente con el volante grasiento de la cucaracha. Miguel se quedó boquiabierto. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban la luz de un sol que no existía dentro de la camioneta. «¿Qué es esto, mamá?»
¿Son de verdad? Son de oro, Miguel. Y son la llave para que nunca más tengamos que tener miedo. Le explicó la historia del tío abuelo Ernesto Moncada de forma muy simplificada, que era un pariente muy lejano que les había dejado una herencia. No mencionó el imperio hotelero todavía. Eso era demasiado grande, demasiado irreal para un niño de 10 años. Este oro es un adelanto, para que podamos salir de aquí. Pero escúchame bien, Miguel. Nadie, absolutamente nadie, puede saber de esto. No podemos decirle a Elena, ni siquiera a Javi. Este es nuestro secreto. El secreto que nos va a salvar. ¿Me lo prometes? Miguel, con la seriedad que solo los niños forzados a crecer rápido pueden mostrar, asintió. Te lo prometo, mamá. Seré una tumba. Andrea sintió un alivio inmenso. Necesitaba un cómplice, alguien que entendiera la magnitud de lo que acababan de encontrar. Su primer problema era logístico. Necesitaban moverse inmediatamente. No podían quedarse un día más en ese páramo. El oro era inútil si no podían cambiarlo por dinero, y el único lugar donde podían hacer eso sin levantar sospechas era una ciudad grande, lejos de Oaxaca. Miguel, necesitamos que la cucaracha arranque. ¿Tenemos suficiente gasolina para llegar al menos a la carretera principal? Sí, mamá. Llené la reserva con el agua que trajiste. Perfecto. Vamos a irnos hoy mismo. Apenas caiga el sol, nos vamos. Andrea pasó las siguientes horas preparando la huida. Revisó los lingotes. Eran valiosos, pero si intentaba venderlos todos de golpe, la detendrían. Necesitaba capital de emergencia. Sacó el brazalete de oro macizo y una de las sortijas. Eran piezas más discretas, más fáciles de vender en una casa de empeño, sin levantar demasiadas preguntas sobre su origen. El plan era sencillo y aterrador. Conducir toda la noche hasta una ciudad mediana donde pudiera empeñar el brazalete. Con ese dinero comprarían ropa nueva, comida decente y, lo más importante, un teléfono con línea para empezar a contactar abogados y descifrar cómo reclamar la herencia de Moncada Hoteles y Resorts. Mientras el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranja y morado, Andrea sintió una oleada de energía renovada. Había pasado de la resignación a la acción en menos de 12 horas, pero antes de poder encender el motor, un ruido familiar rompió la quietud. El sonido de un motor diésel viejo y ruidoso se acercaba por el camino de terracería. «Escóndete, Miguel», susurró Andrea, guardando inmediatamente el oro y los documentos bajo el asiento. La camioneta que se acercaba era la de don Faustino, el ranchero que, de vez en cuando, pasaba por la zona para revisar sus cercas. Don Faustino era un hombre de pocas palabras y mucha sospecha, el tipo de persona que creía que todo lo que no era suyo era robado. Don Faustino detuvo su camioneta a unos metros de la cucaracha, bajó, con su sombrero de palma y su machete en la cintura, y se acercó a la ventanilla de Andrea. «Buenas tardes, Andrea. Veo que siguen por aquí». «Buenas tardes, don Faustino». «Sí, aquí estamos, esperando que salga algo de trabajo». El viejo entrecerró los ojos examinando la camioneta y el rostro de Andrea. «¿Y ese pájaro?», preguntó señalando la caja de cartón donde la paloma mensajera, ahora bien alimentada, revoloteaba. Andrea sintió un escalofrío. La paloma, la prueba viviente de su milagro. «Ah, es un pichón que encontramos herido. Lo estamos cuidando». Don Faustino asintió lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Dicen que las palomas mensajeras son animales muy valiosos, que a veces llevan mensajes importantes de gente de mucho dinero. Andrea se sintió helada. ¿Sabía él algo? ¿Había visto a la paloma llegar? «No creo, don Faustino. Esta es una paloma común. Solo está cansada». El viejo se apoyó en la puerta de la cucaracha, su mirada penetrante. «Ojalá que sí, muchacha, porque dicen que por aquí la gente que de pronto tiene suerte no la tiene por casualidad». La advertencia era clara. Don Faustino, o alguien del pueblo, estaba observando. Si Andrea y sus hijos desaparecían de repente, o si ella aparecía con dinero, levantarían sospechas de inmediato. «No se preocupe por nosotros, don Faustino. Solo somos unos pobres diablos tratando de sobrevivir». El ranchero se encogió de hombros.
escupió en el polvo y regresó a su camioneta. Que les vaya bien, Andrea. Cuando se fue, Andrea sintió que el aire regresaba a sus pulmones. No podían esperar a la noche. Tenían que irse ahora mismo, antes de que don Faustino regresara o se le ocurriera la idea de revisar la camioneta. Andrea despertó a Elena y a Javi. «Arriba, mis valientes. Vamos a hacer un viaje largo, pero muy emocionante». Los niños, acostumbrados a los movimientos repentinos, se animaron. Mientras Andrea encendía el motor de la cucaracha, sintiendo el temblor familiar de la vieja máquina, se dio cuenta de que había olvidado algo crucial: la paloma. No podía dejarla allí, ni tampoco podía llevarla a la ciudad. Era demasiado distintiva, demasiado valiosa. Sacó la caja de cartón. El ave la miró con sus ojos inteligentes. Andrea le abrió la puerta de la camioneta. «Vete, amiguita, ya cumpliste tu misión». La paloma dudó un momento, luego desplegó sus alas plateadas y se elevó hacia el cielo del atardecer. Andrea la vio desaparecer en el horizonte. Era el cierre de un capítulo. Ahora sí, era hora de irse. Puso la camioneta en marcha. El motor tosió, pero finalmente se estabilizó. Mientras se alejaban del páramo que había sido su prisión, Andrea sentía una mezcla de terror y liberación. El primer objetivo era la carretera. El segundo, la ciudad de Tlaxiaco, donde esperaba encontrar anonimato y una casa de empeño. El viaje fue lento y lleno de baches. Los niños dormían. Miguel, en el asiento del copiloto, vigilaba en silencio, sintiendo el peso de su secreto. Andrea usó la luz tenue del tablero para revisar los documentos una vez más. El testamento de don Ernesto Moncada era irrefutable. Mencionaba cuentas bancarias en Suiza, propiedades en Cancún y la Ciudad de México, y, lo más importante, el nombre y el número de un bufete de abogados en la capital que manejaba el fideicomiso. Necesitaba llegar a esos abogados, pero primero necesitaba dinero en efectivo para sobrevivir. Al amanecer, la cucaracha, su fiel y oxidada heroína, llegó a la autopista. El asfalto era un lujo que no habían visto en meses. Andrea sintió el cambio de ritmo, la velocidad, la sensación de estar de vuelta en el mundo. Llegaron a Tlaxiaco a media mañana. Andrea se estacionó en una calle tranquila y despertó a Miguel. «Vamos a hacer una cosa. Te quedas con tus hermanos y yo voy a hacer un par de compras urgentes. ¿Vas a tardar mucho, mamá?» «No, pero necesito que te quedes con esto», dijo, dándole el pañuelo con el oro. «Si alguien se acerca, lo escondes bien». Andrea salió de la camioneta sintiéndose ridícula. Era una viuda pobre, con la ropa sucia, entrando a una ciudad con lingotes de oro escondidos en una mochila. Encontró una casa de empeño pequeña, de aspecto discreto. Entró, temblando. «Buenos días. Vengo a empeñar esto», dijo, poniendo el brazalete de oro sobre el mostrador. El joyero, un hombre gordo y de ojos astutos, tomó la pieza. La examinó con una lupa, la pesó y la probó con ácido. «Es oro de ley, señora. Una pieza antigua». «¿De dónde la sacó?» Andrea se preparó para mentir. «Era de mi abuela. Tuvimos unos problemas y necesito dinero para un viaje largo». El joyero le ofreció una cantidad que a Andrea le pareció astronómica: 10,000 pesos. Era una miseria comparada con el valor real del oro, pero para ella era un cheque en blanco. «Acepto», dijo sin dudar. Salió de la casa de empeño con el efectivo, sintiendo el peso de los billetes en su bolsillo. Era la primera vez en años que no pensaba en el dinero como algo que se iba, sino como algo que la empoderaba. Lo primero que hizo fue comprar ropa nueva para los niños: pantalones, camisas limpias, zapatos. Luego, comida caliente de un mercado, la primera comida de verdad en mucho tiempo. Regresó a la cucaracha. Los niños, al ver la ropa y la comida, se pusieron a llorar de alegría. «Mamá, ¿somos ricos?», preguntó Elena con la boca llena de tortillas y queso. Andrea sonrió, una sonrisa genuina que no sentía desde hacía mucho. «No, mi amor, pero vamos a estar bien, muy bien». El siguiente paso era crucial. Necesitaba empezar a moverse legalmente, pero tenía que hacerlo desde un lugar seguro. Decidió que se dirigirían a la Ciudad de México.
Allí estaba el bufete de abogados. Era un viaje de un día entero, pero con el dinero que tenía podía comprar gasolina y provisiones. Pero antes de que sigamos adelante, y porque se viene la parte más difícil de esta historia, la lucha legal por la fortuna, recuerden suscribirse al canal. No se pierdan cómo Andrea va a enfrentar a los tiburones de la ciudad. Mientras cenaban en la camioneta, Andrea sacó el testamento de nuevo. Revisó el nombre del bufete, Legado y Asociados, S.C., y el nombre del contacto, licenciado Gustavo Alarcón. El testamento era claro. Los 3 niños Moncada Sánchez eran los herederos universales. Andrea era la tutora, pero había un detalle que la inquietaba, una cláusula en letra pequeña que no había notado en la hacienda. El fideicomiso de Moncada Hoteles y Resorts tenía un plazo. Si los herederos no se presentaban ante el fideicomisario antes de los 90 días posteriores a la notificación de la muerte de don Ernesto, cuya fecha de muerte estaba sellada en el sobre, la herencia pasaría a una fundación de caridad. Andrea revisó la fecha de la muerte de su tío abuelo. Había muerto hacía 85 días. Le quedaban solo 5 días. El tiempo se había convertido en su enemigo más feroz. No podía permitirse un solo error. Tenía que llegar a la Ciudad de México mañana, presentarse ante el licenciado Alarcón y probar la identidad de sus hijos como los últimos Moncada, antes de que el reloj de la fortuna se detuviera para siempre. Andrea miró a sus hijos, dormidos y seguros. La camioneta, que antes era una jaula de desesperación, ahora era un vehículo cargado de esperanza. Puso en marcha el motor, apuntando hacia el norte, hacia la capital, hacia el futuro que les esperaba. La viuda perdida ya no estaba perdida. Estaba en una carrera contra el tiempo para que sus hijos vivieran como reyes. La vieja camioneta Ford, la cucaracha, rugía con un esfuerzo heroico mientras devoraba el asfalto. El sol ya había salido por completo, y Andrea no había dormido. Sus ojos ardían, pero la adrenalina que le daba el oro escondido bajo el asiento y el testamento de un imperio hotelero en su mochila la mantenían despierta. Estaban en la autopista, dejando atrás la tierra seca de Oaxaca, dirigiéndose hacia el norte, hacia el monstruo de concreto que es la Ciudad de México. Cada kilómetro era una victoria, pero también un recordatorio cruel del tiempo que se agotaba. 5 días. Solo 5 días para presentarse ante un abogado, demostrar que sus hijos eran los herederos legítimos de un hombre que nunca conoció, y reclamar una fortuna que cambiaba su destino para siempre. Miguel, que dormitaba en el asiento del copiloto, se despertó con un sobresalto. «Mamá, ya estamos cerca. Cerca de la civilización, mi vida. Pero todavía lejos de donde tenemos que ir». Andrea sintió una punzada de culpa. Había metido a sus hijos en una carrera contra el tiempo y contra el peligro. Llevaban lingotes de oro en una camioneta que parecía sacada de la basura. Si los paraba la policía, ¿cómo explicaría el oro? O el brazalete que acababa de empeñar. «Miguel, ¿recuerdas lo que hablamos? Hay gente que no quiere que encontremos lo que nos dejó el tío abuelo. Tenemos que ser más listos que ellos». El niño asintió, su rostro serio. Había madurado 10 años en una noche. Andrea se preguntó si don Ernesto Moncada había previsto esto. ¿Había planeado que su heredera tuviera que luchar como una tigresa para reclamar lo suyo? Seguramente sí. La nota de la paloma, el escondite secreto, todo era una prueba. Ella, Andrea Sánchez, la viuda que cocinaba con leña y dormía en un asiento trasero, tenía que convertirse en la tutora legal de un emporio de hoteles. El contraste era tan absurdo que le daban ganas de reír a carcajadas. Si les está gustando esta historia de lucha y lo que está a punto de descubrir Andrea, no olviden darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estas aventuras. El viaje continuó, pesado y monótono, hasta que el mediodía llegó con una furia implacable. El calor en el interior de la cucaracha era sofocante y el motor empezó a quejarse. Primero fue un olor a metal quemado, luego un ruido sordo, como si alguien estuviera golpeando el capó con un martillo. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Elena, despertando asustada. «Nada, mi amor.
Solo la cucaracha que está un poco cansada. Pero no era solo cansancio. De repente, una bocanada de humo blanco y espeso salió disparada del motor, cubriendo el parabrisas. El motor tosió una última vez y la camioneta se detuvo por completo, en medio de la nada, en la orilla de una carretera federal. Andrea golpeó el volante con frustración. No ahora, no cuando solo le quedaban 4 días y medio. Miguel, quédate con tus hermanos, no abras la puerta por nada. Voy a ver qué pasa. Salió de la camioneta. El asfalto vibraba bajo el sol. El motor estaba hirviendo. No era mecánica, era un problema de calentamiento grave. El radiador había cedido. Estaban varados, y ahora el oro bajo el asiento no servía para moverlos ni un metro. Andrea abrió el capó y confirmó sus temores. El radiador era un desastre. Necesitaban una grúa y un mecánico, y no había nada en kilómetros. Caminó por la orilla de la carretera sintiendo el pánico subir por su garganta. Tenía que mantener la calma. Por sus hijos, tenía que ser fuerte. Después de media hora de caminata desesperada, vio un letrero de hojalata oxidado que anunciaba un taller mecánico a unos cientos de metros, escondido detrás de una curva. Era un milagro polvoriento y sospechoso. El taller era poco más que un cobertizo. Un hombre, con el rostro cubierto de grasa y con el torso desnudo, estaba soldando una pieza. Se llamaba Don Chema, y su mirada era tan desconfiada como la de Don Faustino. Andrea se acercó, tratando de sonar tranquila. Don Chema, necesito ayuda urgente. Mi camioneta se calentó y se detuvo en la carretera. Don Chema la miró de arriba abajo, notando su ropa sucia y su expresión de agotamiento. Esas viejas Fords son un problema, señora, y yo estoy ocupado. Por favor, don Chema, es una emergencia. Llevo a mis hijos, le pago lo que sea. Andrea sacó la cartera y mostró los billetes del empeño. Don Chema vio el dinero y cambió de opinión. El dinero habla en cualquier idioma, en cualquier carretera. Está bien, pero va a ser caro. Necesito un remolque y si es el radiador no tengo la pieza aquí. La reparación fue una agonía. Don Chema tardó casi 3 horas en remolcar la cucaracha y diagnosticar el problema. El radiador estaba destrozado. Tuvo que mandar a buscar la pieza a un pueblo cercano, lo que le costó a Andrea otras 4 horas de espera, de terror silencioso bajo la sombra del cobertizo. Mientras esperaba, sintió la necesidad de contactar al abogado. El tiempo era demasiado valioso para gastarlo en reparaciones. Don Chema, ¿tiene un teléfono público cerca? Hay uno en la tienda de abarrotes del pueblo, a 2 kilómetros. Andrea no podía dejar a los niños solos en el taller con el oro. Le pidió a Miguel que se quedara despierto y la esperara. Corrió los 2 kilómetros bajo el sol de la tarde. Llegó a la tienda, jadeando, y se metió en la cabina telefónica. Sacó el testamento y marcó el número del bufete Legado y Asociados S.C. Una voz profesional y distante respondió: «Quisiera hablar con el licenciado Gustavo Alarcón. Es urgente». «¿De parte de quién?» «Dígale que es de parte de la heredera de don Ernesto Moncada». Hubo un silencio en la línea. Luego la voz regresó con un tono de interés frío. «Un momento, por favor». La espera fue eterna. Andrea sentía que el sudor le corría por la espalda. Finalmente, una voz grave y autoritaria tomó la línea. «Soy el licenciado Alarcón». «¿Quién habla?» «Soy Andrea Sánchez. Soy la viuda de Rafael Gómez y la tutora legal de Miguel, Elena y Javier Moncada Sánchez». El licenciado Alarcón no se inmutó. «Señora Sánchez, debo decirle que hemos recibido varias llamadas de personas que alegan ser parientes de don Ernesto. La herencia Moncada es un asunto de alta complejidad y, francamente, su nombre no aparece en nuestras listas preliminares». «Pero tengo el testamento», protestó Andrea con la voz temblando. «Tengo el documento original que nombra a mis hijos como herederos universales y tengo las pruebas de que soy la última de la línea directa». «¿Pruebas?» «Sí. El pergamino y el anillo de oro que usó don Ernesto para contactarme». Hubo otro silencio. Este fue diferente, más cargado. «Mire, señora Sánchez, esto es serio. Si lo que dice es cierto, tiene que presentarse en mi oficina inmediatamente».
El fideicomiso tiene una cláusula de caducidad muy estricta. ¿Sabe de ella? Sí, la sé. Me quedan menos de 5 días. 4 días, señora. El plazo termina el viernes a las 5 de la tarde. Si no se presentan formalmente, la totalidad del emporio hotelero Moncada se transferirá a la Fundación de Caridad Moncada. Y le advierto, hay otras partes interesadas que están vigilando de cerca este plazo. Andrea sintió un escalofrío. Otras partes interesadas. Los tiburones ya estaban nadando. Estaré en Ciudad de México mañana a primera hora. ¿Dónde está su oficina? El abogado le dio la dirección de un rascacielos impresionante en el centro financiero. Venga preparada, señora Sánchez. Esto no es una reunión informal, y si no trae pruebas irrefutables no podré ayudarla. Andrea colgó el teléfono, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Solo 4 días. Regresó al taller. Don Chema había terminado y estaba cobrando una tarifa exorbitante, pero Andrea pagó sin discutir. Necesitaba mover esa camioneta. Ya saben, un buen me gusta y compartir que esta historia apenas comienza. El resto de la tarde y la noche fue una carrera frenética. Andrea condujo sin parar. El paisaje se transformó de campos secos a la luz caótica de los suburbios de la Ciudad de México. A medida que se acercaban, la presión se hacía insoportable. Llegaron a la capital al amanecer, con el aire ya pesado por la contaminación. La cucaracha milagrosamente aguantó. Andrea se estacionó en un barrio discreto, cerca del centro, donde encontró una pensión vieja y barata. Era un lugar sucio, con camas incómodas, pero era anónimo y tenía un techo. Vamos a descansar unas horas, mis amores, y luego vamos a ir a ver a un señor muy importante. Escondió el oro en el fondo de una bolsa de tela, bajo la ropa sucia, y guardó los documentos en su pecho. El primer paso era vestirse. No podía presentarse ante un abogado de élite con su ropa de viuda del desierto. Sacó los billetes restantes del empeño y fue a la primera tienda que encontró. Compró un vestido sencillo pero limpio, un par de zapatos cerrados y una camisa con cuello para Miguel. Cuando se miró al espejo de la pensión no se reconoció. La ropa nueva no borraba las ojeras ni el cansancio, pero le daba un aire de dignidad, de alguien que no había renunciado a la pelea. Miguel, necesito que te veas muy formal. Eres un Moncada, ¿de acuerdo? Y tienes que actuar como tal. ¿Qué es un Moncada, mamá?, preguntó Elena. Es una familia fuerte, mi amor, y ustedes son los más fuertes de todos. Andrea dejó a Elena y a Javi dormidos bajo la vigilancia de la dueña de la pensión, una señora gruñona que aceptó el dinero extra sin hacer preguntas. A las 9 de la mañana, Andrea y Miguel salieron de la pensión. El contraste entre la miseria de la calle y el rascacielos al que se dirigían era brutal. Llegaron al edificio. Era una torre de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo. El aire acondicionado, el mármol pulido y las secretarias con trajes impecables hacían que Andrea sintiera que había entrado en otro planeta. Subieron al piso 25. La oficina de legado en asociados era imponente. «Tengo cita con el licenciado Alarcón», dijo Andrea a la secretaria con la voz firme, a pesar de que sus rodillas temblaban. La secretaria la miró con una mezcla de lástima y escepticismo, pero al ver el nombre de Alarcón en la agenda, los hizo pasar a una sala de espera lujosa. 20 minutos después la secretaria los llamó. El licenciado Gustavo Alarcón era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de 3 piezas inmaculado. Tenía el pelo gris pulcramente peinado y una mirada que analizaba cada defecto. «Señora Sánchez, tome asiento». Y el joven también. Miguel se sentó derecho como le había ordenado su madre. «Me alegra que haya llegado. Pero seamos honestos, su situación actual no es la mejor para presentar una reclamación de esta magnitud. Mi situación es irrelevante, licenciado. Yo tengo los documentos». Andrea sacó el testamento y la carta de don Ernesto Moncada. Los deslizó por la mesa de caoba. Alarcón tomó el testamento. Su ceño se frunció mientras leía. «Este es, de hecho, el testamento que esperábamos. Está registrado y notariado. La firma es auténtica. Pero, señora Sánchez,
¿Cómo prueba usted que estos niños son la línea directa de Moncada? El apellido de su esposo es Gómez y el suyo es Sánchez. Mi abuela materna era Moncada y mi esposo, Rafael, era el nieto de la última hija del hermano de don Ernesto. El vínculo genealógico es complejo, pero es directo. El pergamino lo demuestra. Andrea sacó el pergamino arrugado y el anillo de oro. Alarcón examinó el anillo y el pergamino con la lupa. Su expresión se suavizó ligeramente. Este es el código de acceso, la llave. Entiendo. Don Ernesto era un hombre de teatro. Lo importante es que el tiempo se acaba. Solo nos quedan 4 días. Alarcón suspiró recostándose en su silla de cuero. Ese es el problema más grande. La Fundación de Caridad, que ahora es administrada por un sobrino lejano de don Ernesto, un tal Fausto Moncada, está lista para reclamar la herencia en cuanto el plazo expire. Ellos han estado litigando durante años para anular este testamento. ¿Fausto Moncada? Sí. Es un hombre de negocios muy agresivo y está convencido de que don Ernesto estaba senil cuando firmó este documento. Él quiere Moncada Hoteles. Andrea sintió un escalofrío. Tenía un enemigo con nombre y apellido, un tiburón que quería devorar lo que era de sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que eso pase, licenciado? Necesitamos hacer 3 cosas y hacerlas rápido. Primero, pruebas de ADN de los niños para establecer el vínculo familiar. Segundo, usted necesita un estatus legal de tutora que sea irrefutable. Y tercero, y lo más urgente, tenemos que ir al Banco Central donde está el fideicomiso y presentar el testamento. Alarcón miró a Miguel, que lo observaba con ojos penetrantes. «Joven Miguel, ¿usted entiende lo que está pasando?» «Sí, señor. Mi mamá dice que vamos a ser fuertes». El abogado asintió, impresionado. «Bien. Señora Sánchez, el reloj corre. Haremos la prueba de ADN ahora mismo en el laboratorio de la oficina, y luego nos dirigiremos al banco. El tiempo es nuestro enemigo». Andrea se puso de pie, sintiendo una fuerza nueva. Ya no era la viuda perdida, era la madre leona, lista para la batalla. Pero antes de que sigamos adelante, y porque se viene la parte más difícil de esta historia, la lucha legal por la fortuna, recuerden suscribirse al canal. No se pierdan cómo Andrea va a enfrentar a los tiburones de la ciudad. El abogado los guió a través de un pasillo secreto. Andrea sabía que el enfrentamiento con Fausto Moncada y la inmensidad del imperio hotelero estaban a punto de comenzar. Tenía 4 días para convertir a sus hijos, la última línea de Moncada, en los reyes que don Ernesto había prometido. Y el oro bajo el asiento de la cucaracha era solo el inicio de la guerra. La camioneta Ford, la cucaracha, rugía con un esfuerzo heroico mientras devoraba el asfalto. El sol ya había salido por completo y Andrea no había dormido. Sus ojos ardían, pero la adrenalina que le daba el oro escondido bajo el asiento y el testamento de un imperio hotelero en su mochila la mantenían despierta. Estaban en la autopista, dejando atrás la tierra seca de Oaxaca, dirigiéndose hacia el norte, hacia el monstruo de concreto que es la Ciudad de México. Cada kilómetro era una victoria, pero también un recordatorio cruel del tiempo que se agotaba. 5 días. Solo 5 días para presentarse ante un abogado, demostrar que sus hijos eran los herederos legítimos de un hombre que nunca conoció, y reclamar una fortuna que cambiaba su destino para siempre. Miguel, que dormitaba en el asiento del copiloto, se despertó con un sobresalto. «Mamá, ya estamos cerca. Cerca de la civilización, mi vida. Pero todavía lejos de donde tenemos que ir». Andrea sintió una punzada de culpa. Había metido a sus hijos en una carrera contra el tiempo y contra el peligro. Llevaban lingotes de oro en una camioneta que parecía sacada de la basura. Si los paraba la policía, ¿cómo explicaría el oro? O el brazalete que acababa de empeñar. «Miguel, ¿recuerdas lo que hablamos? Hay gente que no quiere que encontremos lo que nos dejó el tío abuelo. Tenemos que ser más listos que ellos». El niño asintió, su rostro serio. Había madurado 10 años en una noche. Andrea se preguntó si don Ernesto Moncada había previsto esto. ¿Había planeado que su heredera tuviera que luchar como una tigresa para reclamar lo suyo? Seguramente sí. La nota de la paloma,
el escondite secreto, todo era una prueba. Ella, Andrea Sánchez, la viuda que cocinaba con leña y dormía en un asiento trasero, tenía que convertirse en la tutora legal de un emporio de hoteles. El contraste era tan absurdo que le daban ganas de reír a carcajadas. Si les está gustando esta historia de lucha y lo que está a punto de descubrir Andrea, no olviden darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estas aventuras. El viaje continuó, pesado y monótono, hasta que el mediodía llegó con una furia implacable. El calor en el interior de la cucaracha era sofocante y el motor empezó a quejarse. Primero fue un olor a metal quemado. Luego, un ruido sordo, como si alguien estuviera golpeando el capó con un martillo. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Elena, despertando asustada. «Nada, mi amor. Solo la cucaracha que está un poco cansada». Pero no era solo cansancio. De repente, una bocanada de humo blanco y espeso salió disparada del motor, cubriendo el parabrisas. El motor tosió una última vez y la camioneta se detuvo por completo, en medio de la nada, en la orilla de una carretera federal. Andrea golpeó el volante con frustración. «No ahora. No cuando solo le quedaban 4 días y medio. Miguel, quédate con tus hermanos. No abras la puerta por nada. Voy a ver qué pasa». Salió de la camioneta. El asfalto vibraba bajo el sol. El motor estaba hirviendo. No era mecánica, era un problema de calentamiento grave. El radiador había cedido. Estaban varados, y ahora el oro bajo el asiento no servía para moverlos ni un metro. Andrea abrió el capó y confirmó sus temores. El radiador era un desastre. Necesitaban una grúa y un mecánico, y no había nada en kilómetros. Caminó por la orilla de la carretera sintiendo el pánico subir por su garganta. Tenía que mantener la calma. Por sus hijos, tenía que ser fuerte. Después de media hora de caminata desesperada, vio un letrero de hojalata oxidado que anunciaba un taller mecánico a unos cientos de metros, escondido detrás de una curva. Era un milagro polvoriento y sospechoso. El taller era poco más que un cobertizo. Un hombre, con el rostro cubierto de grasa y con el torso desnudo, estaba soldando una pieza. Se llamaba Don Chema, y su mirada era tan desconfiada como la de Don Faustino. Andrea se acercó, tratando de sonar tranquila. «Don Chema, necesito ayuda urgente». Mi camioneta se calentó y se detuvo en la carretera. Don Chema la miró de arriba abajo, notando su ropa sucia y su expresión de agotamiento. «Esas viejas Fords son un problema, señora, y yo estoy ocupado». «Por favor, don Chema, es una emergencia. Llevo a mis hijos, le pago lo que sea». Andrea sacó la cartera y mostró los billetes del empeño. Don Chema vio el dinero y cambió de opinión. «El dinero habla en cualquier idioma, en cualquier carretera». «Está bien, pero va a ser caro. Necesito un remolque, y si es el radiador, no tengo la pieza aquí». La reparación fue una agonía. Don Chema tardó casi 3 horas en remolcar la cucaracha y diagnosticar el problema. El radiador estaba destrozado. Tuvo que mandar a buscar la pieza a un pueblo cercano, lo que le costó a Andrea otras 4 horas de espera, de terror silencioso bajo la sombra del cobertizo. Mientras esperaba, sintió la necesidad de contactar al abogado. El tiempo era demasiado valioso para gastarlo en reparaciones. «Don Chema, ¿tiene un teléfono público cerca?» «Hay uno en la tienda de abarrotes del pueblo, a 2 kilómetros». Andrea no podía dejar a los niños solos en el taller con el oro. Le pidió a Miguel que se quedara despierto y la esperara. Corrió los 2 kilómetros bajo el sol de la tarde. Llegó a la tienda, jadeando, y se metió en la cabina telefónica. Sacó el testamento y marcó el número del bufete Legado y Asociados S.C. Una voz profesional y distante respondió: «Quisiera hablar con el licenciado Gustavo Alarcón. Es urgente». «¿De parte de quién?» «Dígale que es de parte de la heredera de don Ernesto Moncada». Hubo un silencio en la línea. Luego la voz regresó con un tono de interés frío. «Un momento, por favor». La espera fue eterna. Andrea sentía que el sudor le corría por la espalda. Finalmente, una voz grave y autoritaria tomó la línea. «Soy el licenciado Alarcón». «¿Quién habla?» «Soy Andrea Sánchez.
Soy la viuda de Rafael Gómez y la tutora legal de Miguel, Elena y Javier Moncada Sánchez. El licenciado Alarcón no se inmutó. Señora Sánchez, debo decirle que hemos recibido varias llamadas de personas que alegan ser parientes de don Ernesto. La herencia Moncada es un asunto de alta complejidad y, francamente, su nombre no aparece en nuestras listas preliminares. «Pero tengo el testamento», protestó Andrea con la voz temblando. «Tengo el documento original que nombra a mis hijos como herederos universales y tengo las pruebas de que soy la última de la línea directa». «¿Pruebas?» «Sí. El pergamino y el anillo de oro que usó don Ernesto para contactarme». Hubo otro silencio. Este fue diferente, más cargado. «Mire, señora Sánchez, esto es serio. Si lo que dice es cierto, tiene que presentarse en mi oficina inmediatamente. El fideicomiso tiene una cláusula de caducidad muy estricta. ¿Sabe de ella?» «Sí, la sé. Me quedan menos de 5 días». 4 días, señora. El plazo termina el viernes a las 5 de la tarde. Si no se presentan formalmente, la totalidad del emporio hotelero Moncada se transferirá a la Fundación de Caridad Moncada. Y le advierto, hay otras partes interesadas que están vigilando de cerca este plazo. Andrea sintió un escalofrío. Otras partes interesadas. Los tiburones ya estaban nadando. «Estaré en Ciudad de México mañana a primera hora. ¿Dónde está su oficina?» El abogado le dio la dirección de un rascacielos impresionante en el centro financiero. «Venga preparada, señora Sánchez. Esto no es una reunión informal, y si no trae pruebas irrefutables no podré ayudarla». Andrea colgó el teléfono, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Solo 4 días. Regresó al taller. Don Chema había terminado y estaba cobrando una tarifa exorbitante, pero Andrea pagó sin discutir. Necesitaba mover esa camioneta. Ya saben, un buen me gusta y compartir que esta historia apenas comienza. El resto de la tarde y la noche fue una carrera frenética. Andrea condujo sin parar. El paisaje se transformó de campos secos a la luz caótica de los suburbios de la Ciudad de México. A medida que se acercaban, la presión se hacía insoportable. Llegaron a la capital al amanecer, con el aire ya pesado por la contaminación. La cucaracha milagrosamente aguantó. Andrea se estacionó en un barrio discreto, cerca del centro, donde encontró una pensión vieja y barata. Era un lugar sucio, con camas incómodas, pero era anónimo y tenía un techo. «Vamos a descansar unas horas, mis amores, y luego vamos a ir a ver a un señor muy importante». Escondió el oro en el fondo de una bolsa de tela, bajo la ropa sucia, y guardó los documentos en su pecho. El primer paso era vestirse. No podía presentarse ante un abogado de élite con su ropa de viuda del desierto. Sacó los billetes restantes del empeño y fue a la primera tienda que encontró. Compró un vestido sencillo pero limpio, un par de zapatos cerrados y una camisa con cuello para Miguel. Cuando se miró al espejo de la pensión no se reconoció. La ropa nueva no borraba las ojeras ni el cansancio, pero le daba un aire de dignidad, de alguien que no había renunciado a la pelea. «Miguel, necesito que te veas muy formal. Eres un Moncada, ¿de acuerdo? Y tienes que actuar como tal». «¿Qué es un Moncada, mamá?», preguntó Elena. «Es una familia fuerte, mi amor, y ustedes son los más fuertes de todos». Andrea dejó a Elena y a Javi dormidos bajo la vigilancia de la dueña de la pensión, una señora gruñona que aceptó el dinero extra sin hacer preguntas. A las 9 de la mañana, Andrea y Miguel salieron de la pensión. El contraste entre la miseria de la calle y el rascacielos al que se dirigían era brutal. Llegaron al edificio. Era una torre de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo. El aire acondicionado, el mármol pulido y las secretarias con trajes impecables hacían que Andrea sintiera que había entrado en otro planeta. Subieron al piso 25. La oficina de legado en Asociados era imponente. «Tengo cita con el licenciado Alarcón», dijo Andrea a la secretaria con la voz firme, a pesar de que sus rodillas temblaban. La secretaria la miró con una mezcla de lástima y escepticismo, pero al ver el nombre de Alarcón en la agenda, los hizo pasar a una sala de espera lujosa. 20 minutos después, la secretaria los llamó. El licenciado Gustavo Alarcón
Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de 3 piezas inmaculado. Tenía el pelo gris pulcramente peinado y una mirada que analizaba cada defecto. «Señora Sánchez, tome asiento». Y el joven también. Miguel se sentó derecho, como le había ordenado su madre. «Me alegra que haya llegado, pero seamos honestos. Su situación actual no es la mejor para presentar una reclamación de esta magnitud». «Mi situación es irrelevante, licenciado. Yo tengo los documentos». Andrea sacó el testamento y la carta de don Ernesto Moncada. Los deslizó por la mesa de caoba. Alarcón tomó el testamento. Su ceño se frunció mientras leía. «Este es, de hecho, el testamento que esperábamos. Está registrado y notariado. La firma es auténtica. Pero, señora Sánchez, ¿cómo prueba usted que estos niños son la línea directa de Moncada? El apellido de su esposo es Gómez y el suyo es Sánchez. Mi abuela materna era Moncada y mi esposo, Rafael, era el nieto de la última hija del hermano de don Ernesto. El vínculo genealógico es complejo, pero es directo. El pergamino lo demuestra». Andrea sacó el pergamino arrugado y el anillo de oro. Alarcón examinó el anillo y el pergamino con la lupa. Su expresión se suavizó ligeramente. «Este es el código de acceso, la llave». «Entiendo». Don Ernesto era un hombre de teatro. «Lo importante es que el tiempo se acaba. Solo nos quedan 4 días». Alarcón suspiró recostándose en su silla de cuero. «Ese es el problema más grande. La Fundación de Caridad, que ahora es administrada por un sobrino lejano de don Ernesto, un tal Fausto Moncada, está lista para reclamar la herencia en cuanto el plazo expire. Ellos han estado litigando durante años para anular este testamento». «¿Fausto Moncada?» «Sí. Es un hombre de negocios muy agresivo y está convencido de que don Ernesto estaba senil cuando firmó este documento. Él quiere Moncada Hoteles». Andrea sintió un escalofrío. Tenía un enemigo con nombre y apellido, un tiburón que quería devorar lo que era de sus hijos. «¿Qué tenemos que hacer para evitar que eso pase, licenciado?» «Necesitamos hacer 3 cosas y hacerlas rápido. Primero, pruebas de ADN de los niños para establecer el vínculo familiar. Segundo, usted necesita un estatus legal de tutora que sea irrefutable. Y tercero, y lo más urgente, tenemos que ir al Banco Central donde está el fideicomiso y presentar el testamento». Alarcón miró a Miguel, que lo observaba con ojos penetrantes. «Joven Miguel, ¿usted entiende lo que está pasando?» «Sí, señor. Mi mamá dice que vamos a ser fuertes». El abogado asintió, impresionado. «Bien, señora Sánchez, el reloj corre. Haremos la prueba de ADN ahora mismo en el laboratorio de la oficina. Es una locura de costosa, pero tenemos contactos para tener los resultados en 48 horas. Luego nos dirigiremos al registro civil». Andrea y Miguel fueron llevados a un laboratorio privado dentro del mismo edificio. La extracción de muestras fue rápida. Mientras esperaban, el licenciado Alarcón les explicó el plan de ataque. «Fausto Moncada y sus abogados saben que el reloj está corriendo. En este momento, están buscando cualquier excusa para invalidar su reclamo. Si usted, como tutora, no tiene todos sus papeles en regla, o si hay un solo error en el proceso, Fausto se lanzará sobre esta herencia. Perdí muchos documentos cuando nos desalojaron, licenciado. Las actas de nacimiento de los niños las tengo, pero son copias simples». Alarcón asintió con gravedad. «Tenemos que autenticarlas, y su acta de matrimonio para establecer la tutela es vital. Moveremos cielo y tierra, pero quiero que esté preparada para el siguiente paso». «¿Cuál es?» «Fausto Moncada no se va a quedar quieto». La predicción del abogado se cumplió esa misma tarde. Andrea regresó a la pensión para pasar el resto del día con Elena y Javi y para preparar la documentación que le faltaba. Cuando estaba a punto de entrar al edificio, un sedán negro, pulido y caro, se detuvo justo enfrente. Un hombre salió del asiento trasero. Era alto, vestía un traje de diseñador y tenía una sonrisa helada. Era Fausto Moncada, sin duda alguna. «Andrea Sánchez, ¿verdad? Es increíble lo que una paloma puede hacer por la gente desesperada». Andrea se quedó paralizada, con el pulso martilleándole en la sien. «No sé de qué me habla, señor». «Claro que lo sabe. Su patética camioneta, su viaje desde el desierto,
la ridícula historia de la paloma. Mi tío Ernesto siempre fue un excéntrico, pero yo soy un hombre de negocios, señora Sánchez, y le aseguro que esa fortuna es mía. Fausto se acercó, su voz bajando a un susurro peligroso. Vuelva a Oaxaca. Olvídese de esto. Le daré 50,000 pesos en efectivo. Un regalo. Eso es más de lo que ganará en 10 años. Si intenta seguir con este juego, no solo perderá la herencia, sino que perderá mucho más. Sé dónde viven sus hijos. Andrea sintió que la sangre le hervía. El miedo se transformó en una rabia protectora. Mis hijos son Moncada, señor. Tienen el testamento. Y yo no vendo a mis hijos por 50,000 pesos. Usted no sabe con quién se está metiendo. Sé exactamente con quién me meto. Una viuda sin blanca que está mintiendo para robar lo que legítimamente me pertenece. El plazo expira el viernes, y para entonces, usted y sus hijos estarán de vuelta en el desierto. No tiene nada. Fausto Moncada regresó al sedán sin esperar respuesta. El carro se alejó tan silenciosamente como había llegado, dejando a Andrea temblando en la acera. Si sienten la emoción de Andrea al saber que el futuro de sus hijos está asegurado, no olviden compartir esta historia con todos sus amigos, que estas son las cosas que nos recuerdan que los milagros existen. Andrea entró a la pensión. El encuentro la había dejado agotada, pero más decidida que nunca. Fausto era real y era peligroso, no podía fallar. Los siguientes 2 días fueron un infierno burocrático. El licenciado Alarcón movió sus influencias para autenticar las actas de nacimiento y conseguir copias certificadas. Andrea tuvo que revelar detalles íntimos de su vida, su pobreza, su huida. Todo para construir un caso irrefutable. Mientras tanto, Fausto Moncada no dejó de presionar. La pensión recibió llamadas anónimas. El dueño de la cucaracha, que Andrea había dejado en un estacionamiento seguro, informó que alguien había intentado forzar el vehículo. Fausto estaba buscando el oro, buscando algo que invalidara a Andrea. Finalmente, el jueves por la tarde, el licenciado Alarcón llamó. «Señora Sánchez, tenemos los resultados». Andrea contuvo la respiración. «¿Y bien?» «Positivos. La correlación genética es irrefutable. Sus hijos son, de hecho, la línea directa de Moncada. Mañana, viernes, a las 2 de la tarde, vamos al Banco Central. Es nuestro último intento». Andrea sintió una oleada de alivio que casi la hace desmayar. La prueba de su linaje estaba en sus manos. A la mañana siguiente, Andrea vistió a sus hijos con la ropa nueva. Los 3 pequeños, aunque confundidos, sentían la tensión y el cambio de ambiente. Les dio instrucciones estrictas. «Recuerden, mis amores, vamos a un lugar muy importante. Tienen que ser educados y muy valientes». A la 1 de la tarde, estaban en la sala de espera del Banco Central, un edificio de seguridad máxima donde se administraban los grandes fideicomisos de México. El ambiente era de solemnidad y poder. Andrea, el licenciado Alarcón, y los 3 niños entraron a la sala de juntas. Fausto Moncada ya estaba allí, flanqueado por 2 abogados con rostros pétreos que parecían tiburones esperando la hora de comer. Fausto Moncada, con una arrogancia estudiada, sonrió a Andrea. «Qué puntual, señora Sánchez. Espero que no nos haga perder el tiempo». El reloj corre. El licenciado Alarcón tomó asiento, con la carpeta de documentos firmemente en sus manos. «Señores, estamos aquí para presentar el testamento de don Ernesto Moncada y confirmar la identidad de los herederos universales». La reunión comenzó. Era una batalla legal fría y técnica. El abogado de Fausto, un hombre llamado licenciado Romero, atacó de inmediato. «Licenciado Alarcón, el testamento que usted presenta fue escrito hace más de 50 años y es, evidentemente, el capricho de un hombre senil. Además, la supuesta tutora no tiene la capacidad financiera ni moral para administrar un emporio hotelero. Ella y sus hijos son unos indigentes que aparecieron de la nada». Andrea sintió la humillación, pero se mantuvo firme. «Mi condición económica es temporal, no mi dignidad». Alarcón intervino con calma. «Señores, el testamento es legalmente irrefutable, y en cuanto a la identidad de los herederos,
presentamos las pruebas de ADN. Alarcón deslizó la carpeta con los resultados positivos sobre la mesa. El licenciado Romero la tomó, la leyó rápidamente y palideció. Esto es increíble. Necesitamos tiempo para verificar esto. No hay tiempo, licenciado Romero, dijo Alarcón señalando un reloj de pared. El plazo expira a las 5. Fausto Moncada, visiblemente irritado, decidió tomar el control. Es una farsa. Esta mujer y sus hijos son un fraude. Exijo que se muestre la prueba del vínculo que la trajo aquí. La paloma, el pergamino. Es una locura. En ese momento de caos, Andrea se inclinó hacia Alarcón. El anillo, licenciado. Muéstreles el anillo. Alarcón sacó el aro de oro macizo que Andrea había recuperado de la paloma. Lo puso en el centro de la mesa. El oro brilló bajo las luces. Este es el anillo de sello de la línea Moncada, un objeto que solo don Ernesto y su heredera conocían. Y este es el pergamino original, dijo Alarcón, mostrando el papel arrugado con el código. Prueba de que incluso en la muerte, don Ernesto eligió a la última descendiente directa. Fausto Moncada se levantó de golpe golpeando la mesa. Esto no es suficiente. El plazo está por expirar. El reloj marcaba las 4:45 de la tarde. Solo 15 minutos. Señora Sánchez, dijo el fideicomisario del banco, un hombre neutral que presidía la reunión. Necesitamos una confirmación final. ¿Acepta usted formalmente la tutela del fideicomiso Moncada Hoteles y Resorts para sus hijos, Miguel, Elena y Javier? Andrea miró a sus hijos. Miguel le sonrió con una confianza que le recordó a su difunto esposo. Acepto. Y mis hijos aceptan su herencia. Fausto gritó, pero fue ignorado. El fideicomisario tomó un sello y lo golpeó con fuerza sobre el documento de transferencia. A las 4:55 de la tarde, la herencia de don Ernesto Moncada es transferida oficialmente a los herederos Miguel, Elena y Javier Moncada Sánchez, bajo la tutela legal de Andrea Sánchez. El silencio fue absoluto. Fausto Moncada se sentó, su rostro un mapa de derrota y furia. Andrea había ganado. La viuda perdida había vencido a los tiburones de la ciudad con un pergamino, un anillo de oro y la fuerza de su amor por sus hijos. Habían llegado a tiempo. Pero antes de que sigamos adelante, y porque se viene la parte más difícil de esta historia, la lucha legal por la fortuna, recuerden suscribirse al canal. No se pierdan cómo Andrea va a enfrentar a los tiburones de la ciudad. La guerra legal había terminado, pero la vida de Reyes apenas comenzaba. Andrea sabía que Fausto Moncada no se daría por vencido, pero ahora ella no estaba sola. Estaba respaldada por el imperio que sus hijos acababan de heredar. El silencio que cayó sobre la sala de juntas del Banco Central era más pesado que el plomo. Fausto Moncada, con el rostro descompuesto, parecía un volcán apagado. Su boca se abría y se cerraba, pero no salía sonido. Había perdido. Había perdido un imperio por 5 minutos de retraso y por un testamento que él consideraba un chiste de mal gusto. Andrea se quedó inmóvil, todavía sentada, sintiendo el temblor que recorría su cuerpo. No era miedo, era el agotamiento de la guerra y la explosión de la victoria. Miguel, a su lado, la miró con esos ojos viejos de niño y por primera vez en mucho tiempo, Andrea vio en él la inocencia que la vida le había robado. El licenciado Alarcón, en cambio, se levantó con una calma profesional que contrastaba con el drama. Recogió los documentos, el testamento, la prueba de ADN y el anillo de oro. «Licenciado Romero», dijo Alarcón al abogado de Fausto, cuya cara estaba tan blanca como el papel. «La sesión ha concluido. Mis clientes, los herederos Moncada, tienen un imperio que administrar. Y mi clienta, la señora Andrea Sánchez, tiene una tutela que ejercer». Fausto Moncada finalmente encontró su voz, ronca y venenosa. «Esto no ha terminado, Sánchez. Te voy a hundir en juicios. No sabes manejar esto. Volverás a la miseria, te lo juro». Andrea se puso de pie. Por primera vez, se sintió más alta que él. «Señor Moncada, usted no sabe nada de miseria. La miseria es ver a un hijo con hambre. La miseria es no tener techo. Lo que usted siente ahora es avaricia. Y déjeme decirle algo.
Si pude sobrevivir con 3 niños en el desierto, no le temo a sus abogados. El fideicomisario del banco, aburrido del drama, hizo un gesto a la seguridad. Fausto Moncada y su equipo fueron escoltados fuera de la sala. El puño de la derrota en el rostro de Fausto fue la corona más dulce que Andrea pudo desear. Cuando se quedaron solos, los 3 niños y su abogado, Andrea se desplomó de nuevo en la silla. Las lágrimas, ahora sí, de alivio puro, le nublaron la vista. «Lo logramos, licenciado. Lo logramos». Alarcón le ofreció un pañuelo de seda, sonriendo por primera vez con calidez. «Usted lo logró, señora Sánchez. Su determinación y el anillo de su tío abuelo fueron la clave. Ahora permítame explicarle el plan de emergencia». El plan de emergencia era la transición de la indigencia a la realeza. Lo primero es la seguridad. Fausto Moncada es peligroso. No pueden volver a esa pensión. He dispuesto una residencia temporal, una de las propiedades del fideicomiso, en un lugar discreto y con seguridad privada. También he ordenado un equipo de protección personal para usted y los niños. Andrea asintió, abrumada. Lo segundo es el dinero. El oro que trajo de Oaxaca es un avance, simbólico y valioso, pero ahora es irrelevante. Mañana mismo tendrá acceso a una cuenta de gastos del fideicomiso con un presupuesto inicial para cubrir todas sus necesidades inmediatas: vestimenta, educación, salud. Andrea pensó en los lingotes guardados bajo el asiento de la cucaracha. Parecían un juguete viejo comparado con lo que estaba sucediendo. Y lo tercero, continuó Alarcón con una pizca de emoción en su voz, es la promesa de don Ernesto. Sus hijos son los dueños de Moncada Hoteles y Resorts. Usted es la tutora. Esto significa que usted, señora Sánchez, tiene que aprender a ser una ejecutiva. Tendremos clases intensivas, contabilidad, administración, leyes. Usted tiene que ser la reina que guía a estos reyes. Andrea abrazó a Miguel, luego a Elena y Javi, que se habían despertado y miraban el reloj de pared con curiosidad. Vamos a casa, mis amores, a nuestra verdadera casa. Si les está gustando esta historia de lucha y lo que está a punto de descubrir Andrea, no olviden darle me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estas aventuras. La primera parada fue la pensión para recoger a Elena y a Javi, y por supuesto, a la cucaracha. Andrea se despidió de la dueña de la pensión con un fajo de billetes que la señora gruñona nunca había visto. Luego se dirigió al estacionamiento. La vieja camioneta Ford, su hogar y refugio durante los meses más oscuros, estaba allí, oxidada y gloriosa. Andrea sacó el pañuelo con los lingotes y las joyas. Eran su recuerdo, su trofeo. Un hombre robusto, que Alarcón había enviado, esperaba en una camioneta blindada. «Señora Sánchez, yo me encargo del vehículo». Andrea miró a la cucaracha, la camioneta que la había llevado de la desesperación a la fortuna. «No la venda», dijo Andrea. «Arréglela. Póngala como nueva, con un motor que no se caliente. Es un monumento». «Como usted ordene, señora Moncada», respondió el hombre, usando el apellido con respeto. Andrea subió a la camioneta blindada con sus hijos, dejando atrás la miseria en el polvo de la capital. La residencia que Alarcón había preparado era una mansión pequeña pero elegante en las lomas, con jardines y una piscina que parecía un espejo. Los niños, al verla, corrieron por el césped, gritando de alegría. «¡Mamá! ¡Mira, podemos correr!», gritaba Elena. Esa noche, por primera vez en su vida, Andrea durmió en una cama de verdad, con sábanas de algodón egipcio y no con el cuerpo tenso, vigilando la oscuridad. Sus hijos dormían en habitaciones separadas, limpios, alimentados y seguros. La transformación fue rápida y profunda. Andrea se sumergió en el aprendizaje. Alarcón le presentó a los gerentes de los hoteles, a los contadores, a los directivos. Ella, la viuda que remendaba pantalones, ahora discutía flujos de caja y estrategias de marketing. No era fácil, pero la idea de proteger a sus hijos le daba una inteligencia y una fuerza que no sabía que poseía. Fausto Moncada intentó una última jugada. Presentó una demanda alegando que Andrea había manipulado el testamento y que los niños eran fruto de un fraude. Alarcón, listo para el ataque,
respondió con una contrademanda fulminante. No solo presentó las pruebas de ADN irrefutables, sino que Andrea usó el conocimiento que tenía del escondite de la hacienda para demostrar que solo la verdadera heredera podía conocer la ubicación del avance inicial. El anillo de oro y el pergamino se convirtieron en pruebas de la excentricidad, pero también de la exactitud de don Ernesto. Fausto fue humillado en los tribunales. El juez le ordenó pagar los costos legales, y Fausto Moncada, el tiburón, terminó por desaparecer de sus vidas, derrotado y arruinado. El tiempo pasó. La vida de reyes que don Ernesto había prometido se materializó. Miguel, Elena y Javi crecieron en un entorno de seguridad y oportunidades. Iban a las mejores escuelas, pero Andrea se aseguraba de que nunca olvidaran de dónde venían. Un año después, en el cumpleaños de Miguel, Andrea lo llevó a un lugar especial. La cucaracha, restaurada a su brillo original, un color beige reluciente, estaba estacionada en el jardín de la mansión. Era un símbolo, un recordatorio. «Mamá, ¿por qué conservaste la camioneta?», preguntó Miguel, que ya se veía más alto y fuerte. «Porque fue nuestro palacio, mi amor. Nos salvó y nos enseñó que la verdadera riqueza no está en los hoteles, sino en no tener miedo». Andrea, que ahora vestía trajes elegantes y hablaba de negocios con fluidez, se sentó en el asiento de la cucaracha. Ya no era la viuda perdida, sino la guardiana de un legado, la madre de 3 herederos. Ella miró el horizonte, pensando en la paloma mensajera. Un simple aleteo había cambiado el curso de sus vidas. El milagro no fue el oro, sino la esperanza que le dio la fuerza para seguir luchando. Y si ustedes, que han seguido esta emocionante historia desde el páramo de Oaxaca hasta los rascacielos de la capital, han sentido en el corazón esta victoria, recuerden que los milagros existen para los que no dejan de luchar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia.